La historia de Débora, la profetisa y jueza de Israel. En tiempos de gran oscuridad para Israel, cuando el pueblo sufría bajo la opresión cananea, Dios levantó a Débora, una mujer extraordinaria, como profetisa y líder. Débora no solo era una profetisa, sino también una jueza, y la única mujer en la historia bíblica que desempeñó ese rol. Esto nos enseña que Dios no mira el género ni las expectativas humanas, sino el corazón dispuesto y la fe inquebrantable. En una sociedad dominada por hombres, Débora se destacó como un faro de esperanza, sabiduría y coraje, demostrando que cuando confiamos en Papá Dios, podemos ser llamados a cumplir grandes misiones. Como profetisa, Débora tenía una conexión especial con Dios. Ella escuchaba su voz y transmitía su voluntad al pueblo, guiando a Israel en momentos de crisis. Este papel nos enseña la importancia de estar en constante oración y de buscar la guía de Dios en nuestras decisiones diarias. Débora, al igual que muchos líderes espirituales, entendía que la verdadera liberación viene cuando confiamos en Jesús y nos alineamos con los planes de Dios. En nuestras propias vidas, debemos preguntarnos, ¿estamos buscando esa comunión profunda con Dios, como lo hacía Débora? Débora también se sentaba bajo la palmera de Débora, un lugar donde el pueblo venía a recibir consejo y juicio. Su liderazgo se basaba en la sabiduría que Dios le había dado, y su influencia iba más allá de las palabras, impactando las acciones de quienes la rodeaban. Esto nos recuerda que, en nuestra familia y círculo de amigos, también podemos ser un faro de luz, ofreciendo orientación y apoyo espiritual a quienes lo necesitan. La historia de Débora nos desafía a asumir nuestro papel como líderes espirituales, independientemente de nuestra posición o circunstancias. Cuando Israel enfrentaba una dura opresión a manos de Jabín, rey de Canaán, y su general Sísara, fue Débora quien, obedeciendo el llamado de Dios, convocó a Barak para liderar al ejército de Israel. Ella le transmitió la voluntad de Dios: ve, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos. Jueces 4:14. Esta acción valiente nos enseña que, cuando estamos alineados con los planes de Dios, podemos enfrentar cualquier desafío, por difícil que parezca. Débora no solo fue un ejemplo de liderazgo, sino también de confianza en que Dios cumpliría sus promesas. Barak, sin embargo, dudaba y le pidió a Débora que lo acompañara en la batalla, demostrando que incluso los más valientes a veces necesitan un apoyo espiritual. Débora accedió, pero le advirtió que la victoria sería entregada en manos de una mujer. Este diálogo nos enseña sobre la importancia de la fe y la valentía, pero también de la amistad y el apoyo en momentos de lucha. A veces, necesitamos que alguien nos recuerde las promesas de Papá Dios y nos acompañe en nuestras batallas personales. La valentía de Débora también nos enseña que Dios utiliza a las personas que están dispuestas a dar un paso de fe, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras. Hoy, podemos enfrentar nuestras propias batallas espirituales, emocionales o familiares, pero debemos recordar que, al igual que Débora, nuestra esperanza está en Dios, quien siempre está al control. Confiar en Jesucristo y caminar en su voluntad nos llevará a la liberación en cada área de nuestra vida. El ejército cananeo, liderado por Sísara, era formidable, conocido por sus 900 carros de hierro, un símbolo de poder militar en ese tiempo. Sin embargo, Débora, confiada en la palabra de Dios, guió a Barak y a los soldados israelitas a enfrentarse a este enemigo imponente. Esta escena nos recuerda que, aunque las circunstancias puedan parecer abrumadoras, cuando Dios está con nosotros, no importa cuán grandes sean los obstáculos. Yeshua nos da el poder para vencer incluso las luchas más difíciles, porque la esperanza no está en nuestras habilidades, sino en la fuerza de Dios. Durante la batalla, Dios intervino de una manera milagrosa. Se dice que una tormenta desató lluvias torrenciales que convirtieron el terreno en lodo, inmovilizando los carros de Sísara y dando ventaja a los israelitas. Esto nos enseña que Dios tiene estrategias que no siempre podemos prever, pero que siempre son perfectas. Al igual que Débora confió en el plan de Dios, también debemos estar dispuestos a seguir sus instrucciones, incluso cuando parecen poco convencionales. En nuestra vida diaria, ¿estamos dejando espacio para que Dios actúe o intentamos resolver las cosas con nuestras propias fuerzas? La victoria en esta batalla no solo fue militar, sino también espiritual. Fue un recordatorio para Israel de que la oración y la obediencia a Dios son más poderosas que cualquier arma humana. A veces, nuestras mayores victorias no son visibles de inmediato, pero la confianza en Dios siempre nos llevará a superar nuestras luchas. Si confiamos en Jesucristo, veremos que, como en los días de Débora, Dios pelea por nosotros. En cumplimiento de la profecía de Débora, la victoria final sobre Sísara fue entregada a una mujer, Jael, esposa de Heber. Después de huir de la batalla, Sísara buscó refugio en la tienda de Jael, pensando que estaría seguro. Sin embargo,
Jael, usando coraje y astucia, lo mató mientras dormía, cumpliendo así el destino profetizado por Débora. Este acto nos enseña que Dios puede utilizar a cualquier persona para cumplir su propósito, independientemente de su posición o habilidades. En nuestra vida, debemos estar atentos a cómo Dios puede llamarnos a actuar de manera inesperada. Jael no era una guerrera ni tenía experiencia militar, pero Dios la usó en un momento crucial. Esto nos recuerda que no siempre necesitamos habilidades extraordinarias para cumplir los planes de Dios, solo necesitamos estar dispuestos y ser valientes. Al igual que Jael, a veces somos llamados a actuar en momentos críticos, confiando en que Dios nos dará la fuerza para cumplir su voluntad. En esos momentos, debemos estar preparados, tanto espiritual como emocionalmente, para seguir el llamado de Jesucristo. La victoria completa sobre Sísara no fue solo un triunfo militar, sino una señal de que Dios siempre cumple sus promesas. A través de la valentía de Débora, Barak y Jael, vemos que cuando Dios está a nuestro lado, incluso los enemigos más poderosos caen. En nuestra vida cotidiana, podemos enfrentar desafíos que parecen invencibles, pero la historia de Débora nos enseña que Dios tiene el control, y si seguimos su guía, veremos la liberación y la esperanza florecer en nuestras vidas. Después de la gran victoria sobre Sísara y los cananeos, Débora y Barak compusieron un cántico de alabanza a Dios. Este cántico, conocido como el Cántico de Débora, es una expresión de gratitud y reconocimiento por la intervención divina. Débora, en su papel de líder espiritual, sabía que el mérito de la victoria no era suyo ni de Barak, sino de Dios, quien peleó por ellos. Este cántico es una lección para todos nosotros. Después de cada triunfo, grande o pequeño, debemos elevar una oración de agradecimiento, reconociendo que todo lo bueno proviene de Papá Dios. El Cántico de Débora también es una celebración de la unidad del pueblo de Israel. A través de las palabras del cántico, Débora y Barak recordaron cómo diferentes tribus se unieron para luchar por una causa común. En nuestras vidas, a menudo necesitamos unirnos con otros en momentos de lucha o dificultad, ya sea en nuestras familias o entre amigos. La victoria no siempre es individual, sino colectiva, y debemos celebrar juntos los momentos en que Dios nos guía hacia la liberación. Este canto también es un recordatorio de que la esperanza y el amor de Dios son constantes. A lo largo de la historia de Israel, siempre hubo altibajos, momentos de oscuridad y de luz, pero Dios nunca los abandonó. Al igual que en los días de Débora, Dios sigue obrando en nuestras vidas, incluso cuando no podemos ver el resultado final de la batalla. La clave está en confiar plenamente en Jesucristo, sabiendo que Él siempre tiene el control, incluso cuando las cosas parecen inciertas. El liderazgo de Débora dejó una huella imborrable en la historia de Israel. No solo fue una profetisa y jueza en tiempos de guerra, sino también un modelo de justicia y paz en tiempos de calma. La Biblia nos dice que, después de la victoria sobre Sísara, la tierra tuvo paz durante 40 años. Este periodo de paz bajo su liderazgo es una evidencia de cómo un líder justo y guiado por Dios puede traer estabilidad y bendición a una nación. Débora no solo guió a Israel en la batalla, sino que también promovió la esperanza y la confianza en Dios durante tiempos de paz. El legado de Débora también nos recuerda que un verdadero líder no se enfoca en su propia gloria, sino en servir a los demás y en guiar a su pueblo hacia Dios. En nuestras vidas, ya sea en nuestro trabajo, en nuestras familias o en nuestras amistades, estamos llamados a ser líderes que reflejen el carácter de Jesucristo. Como Débora, debemos ser faros de sabiduría y justicia, confiando en que Dios nos guiará en cada decisión y nos dará las palabras adecuadas para aconsejar a quienes lo necesiten. Débora también nos enseñó que el liderazgo espiritual no tiene que ver con el género o el estatus social, sino con la disposición de obedecer a Dios. Ella rompió con las expectativas de su época, demostrando que cuando Papá Dios llama, no importa quién seas, Él te capacitará para cumplir su propósito. Al reflexionar sobre el legado de Débora, podemos preguntarnos, ¿cómo estamos respondiendo al llamado de Dios en nuestra vida diaria? ¿Estamos dispuestos a ser líderes espirituales en nuestras comunidades? La historia de Débora es, ante todo, una historia de fe y valentía. En un momento en que muchos habrían dudado o retrocedido ante la amenaza cananea, ella avanzó confiando plenamente en la promesa de Dios. Esto nos enseña que la fe no es solo una creencia pasiva, sino una acción decidida. Débora no solo escuchó la palabra de Dios, sino que actuó sobre ella, liderando al pueblo con esperanza y confianza en que Dios cumpliría su palabra. En nuestras vidas, también enfrentamos desafíos que requieren fe activa. ¿Cómo estamos respondiendo? La valentía de Débora nos recuerda que, a veces, somos llamados a hacer cosas que van en contra de las expectativas de la sociedad o incluso de nuestras propias dudas internas. Sin embargo, cuando Jesucristo nos llama, debemos responder con valor, sabiendo que Él siempre está con nosotros.
En momentos de incertidumbre, podemos mirar a Débora como un ejemplo de cómo Dios puede usar nuestra oración, fe y disposición para llevarnos a la victoria. A veces, la valentía consiste en simplemente confiar en que Dios tiene un plan, incluso cuando no lo entendemos por completo. Finalmente, la historia de Débora nos enseña que la fe y la valentía son contagiosas. Su confianza en Dios inspiró a Barak y a todo el ejército de Israel a seguir adelante, enfrentando un enemigo aparentemente invencible. Del mismo modo, cuando vivimos nuestra fe con valentía y determinación, podemos inspirar a los que nos rodean, sean amigos, familia o incluso personas que no conocemos. Al igual que Débora, somos llamados a ser un ejemplo de amor y esperanza en un mundo que necesita la luz de Dios. Débora ocupó una posición única como jueza en la historia de Israel. Era raro ver a una mujer en un puesto de autoridad en aquella época, pero su sabiduría, confianza en Dios y capacidad para escuchar a su pueblo hicieron que fuera respetada y buscada por aquellos que necesitaban consejo y justicia. Como jueza, no solo resolvía disputas, sino que también guiaba al pueblo de Israel en los principios de Dios. Su historia nos enseña que el verdadero liderazgo proviene de una vida entregada a la oración y a la búsqueda constante de la voluntad de Papá Dios. Este rol de jueza también es una demostración del corazón justo de Débora. No gobernaba con mano dura ni con intereses personales, sino que su deseo era que el pueblo caminara en obediencia a Dios. En nuestras vidas, también estamos llamados a ser agentes de justicia y paz, ya sea en nuestra familia, con nuestros amigos o en nuestra comunidad. ¿Cómo podemos aplicar la justicia de Dios en nuestras decisiones diarias, tal como lo hizo Débora? El liderazgo de Débora tuvo un impacto profundo no solo en el ámbito militar y político, sino también en la vida espiritual de Israel. Ella recordaba constantemente al pueblo que la liberación venía de Dios y que solo al seguir sus mandatos podían experimentar la verdadera paz. Este enfoque espiritual en su liderazgo es un recordatorio de que toda victoria, ya sea personal o colectiva, proviene de Dios. En nuestra vida, ¿cómo podemos aplicar esta misma enseñanza, asegurándonos de que todo lo que hacemos esté centrado en la voluntad de Jesucristo? Además, el liderazgo de Débora nos muestra que el impacto espiritual puede ser duradero cuando está basado en la oración y la obediencia a Dios. Durante los 40 años de paz que siguieron a la victoria sobre Sísara, el pueblo vivió en armonía con Dios, guiados por el legado espiritual que Débora había establecido. Este tiempo de paz fue un testimonio de que cuando confiamos en Papá Dios, Él nos da más que solo victorias momentáneas, nos ofrece un estado de paz y prosperidad duraderos. La historia de Débora es un poderoso recordatorio de cómo Dios puede levantar a líderes inesperados para cumplir sus propósitos. Su legado de valentía, fe y justicia sigue siendo un ejemplo para todos aquellos que buscan seguir el llamado de Dios en sus vidas, independientemente de los desafíos o las expectativas sociales.